Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos de Rewind? Estamos en este nuevo capítulo de una serie, bueno, no sé si sea serie, pero pues van a ser 2 capítulos de un A ver, gran tema. Mari López, ¿cómo estás? Edgar Pérez, muy bien, muy bien. Y digo, ahorita pensamos que 2 capítulos, pero híjole, hay mucha, Da mucha para mucho. información y mucho de qué platicar. Y esto es, ¿qué onda con el rol del vino en el poder? Uy, 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 Chan. uy, 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 Y uy. cómo a través de la historia, en los grandes personajes de la historia, en estos emperadores, reyes, papas, etcétera, reinas y demás, el vino ha sido parte importantísima desde la religión, que ya lo hemos platicado, o sea, ha sido símbolo de riqueza, de estatus social, de cultura, de todo esto, importancia económica, ceremonias religiosas, ha sido y obviamente un indicador de riqueza en los diferentes imperios, como el Imperio Romano, y también una fuerza económica significativa como producto, pues, como para estar siendo grandes imperios, también el vino ha sido muy significativo en qué los ha caracterizado o diferenciado contra otros. Entonces, pues sí, llegando a este tema, ¿no, partner? Sí, y nos vamos a dar un buen recorrido por la historia, porque el poder creo que siempre ha existido, siempre, siempre hemos tenido a alguien. eh, Bueno, desde Caín y Abel, tú lo viste, ¿no? Desde el poder de Adán y Eva, si nos vamos a esta historia conocida, pero si nos vamos más atrás, bueno, Sí, como siempre. seres humanos siempre hemos buscado tener ese control y ese poder. Y bueno, aunque el vino lleva menos tiempo que el poder, ha sido ambos elementos un punto pues sí, El vino ¿no? como vino, pero los fermentos no, partner. Los fermentos sí vienen Ah, bueno, desde sí, sí, antes, sí, o sea, nos han ¿no? La acompañado a lo cerveza largo de con la historia. Mesopotamia, simplemente la cerveza en toda la era esta de Mesopotamia, todos los demás, pues, ¿cómo se le puede llamar? Bebidas alcohólicas Y hasta desde que cierto el punto que hombre se han se venido hizo haciendo. sedentario y Ujú. conoció la agricultura, desde ahí también hubo un acompañamiento, Y, ¿no? y era lo que usaban, como ya lo platicamos cuando platicamos de las religiones, lo que usaban para tener un contacto con ese ser supremo, que era poder, tarde o temprano. Ese ser Sí, supremo, sí, pues sí, es, sí. ya sea naturaleza, ya sea un dios, ya sea muchos dioses, era lo que tenía el poder frente a ellos en ese momento. Entonces, tarde o temprano, todas estas bebidas alcohólicas sí han estado durante toda esta parte de la humanidad siendo parte de este rollo que vamos a tocar hoy. Sí, sí, el vino realmente ha sido testigo de primera mano, de estar así en primera fila viendo estos acontecimientos o grandes acontecimientos a lo largo de toda la historia del hombre, sobre cómo la gente va hacia arriba, la gente va hacia abajo, la gente o los pueblos pueden llegar a la gloria o pueden llegar a la derrota. Entonces, ¿te parece si empezamos, Mari? Me parece muy bien. Tú traes, vamos a ir un poquito cronológicamente. Sí, te voy Son a ver, muchos eventos, obviamente entre uno y otro hubo más, pero pues escogimos algunos y tú traes como que el primero de los que así escogimos, ¿no? es. Igual, si la gente nos quiere mandar Claro. las que se nos hayan quedado fuera, porque por supuesto hay muchísimos más, adelante. Pero vamos a iniciar con antes de Cristo. Y para eso Ujú. quiero preguntarte, Mari, A ver, ¿cuánto, ¿cuál es el evento más grande al que has ido y cuánto vino llevarías? híjole. El evento más grande así como de una persona, te Un evento refieres, ¿no? social, un evento Un social, evento social. Pues quizá fue una boda como de 800 personas, sí, que es sí más o estuvo menos como heavy. de 700 personas que dices, Ajá. ¿qué? ¿What? Imagínate planear el Sí, no, no, vino no. para esas personas, ¿cómo le haces, no? Todo, la comida, el vino, el momento, el lugar, todo, todo. O sea, y ahora Wow, que, bueno, parece concurso de quién hace la mejor boda, imagínate. sí, sí fue, aparte,
se lucen, ¿no? Con todo Ah, esto. claro. Entonces, ¿qué vino llevarías? ¿Cuál pondrías? ¿A quién le darías de uno? ¿Le darías de uno a unos y a otros a otro? O escogerías el vino como que más X para que te salga barato o el más fregón para impresionar? No sé, son Y el muchos menú, si temas. llevas pescado, pero que no comen pescado, que si llevas pollo, que Ay, si ya llevas sé. res, que si llevas... Y Bueno, ahora con las alergias. Lo bueno es que imagínate. antes no preguntaban por las alergias, partner, porque si no, ahorita imagínate esos Bueno, pues banquetazos que hacían. hubo alguien, ¿A qué es alérgico? hubo un rey que, Ajá. digo, no se metió en problemas y llevó de todo. Y nos vamos a ir literalmente a hablar sobre cómo el vino dentro del poder nos puede hablar de calidad y de abundancia, ¿no? Y para eso nos tenemos que ir muy atrás al corazón del imperio asirio, donde, pues, imagínate, los relieves del palacio de Nínive nos mostraban así fastuosos banquetes, ¿no? Que hacía un rey llamado Asurbanipal. Ujú. Esto fue para el siglo séptimo antes de Cristo. Y aquí literalmente el vino era un símbolo de poder absoluto y de conquista, ¿no? Y él Ok. pues hizo el mayor banquete de la antigüedad conocido hasta la fecha bueno, Ujú. no, pues, Que se sí, sí, sepa. sí. Esto se dio en Mesopotamia, fue organizado por este rey Asurbanipal II, y para celebrar la reordenación urbanística de la ciudad de Calá, la cual se convirtió desde ese momento en la capital de Mesopotamia. Le quitó el honor a la Hablando. ciudad de Nínive. Bueno, este banquete literalmente se documentó y se describe lo siguiente. Ahí te va nada más para que te des A una ver, idea. pues, Esto literalmente, impresióname, pan. pues ni como boda de rancho, porque este duró 10 días, No más. nada más. Ay, no más que dijeran, ay, no Ahí más. nomás. La cantidad de invitados, la lista de invitados llegó a 69.574 ¡Ah! personas O sea, todos los que existían en Mesopotamia y en todos ese ellos momento. alimentados. Ok. Y Imagínate. ahí te va de cuánto. Fueron 695.740 kilos de carne, o sea, hace 1 kilo por persona, Bueno, en 10 días se me hace poco. por día. No, Ah, ok. Bueno, vamos viendo. A ver, ¿qué más? sí, una vez deshuesada tocaban 1 kilo por persona por día. Ok. De carnes, de todos estos kilos de carne, imagínate, fueron 1.000 bueyes gordos, Sí, no, 1.000 terneros y corderos de establo, fueron 14.000 cabritos, y todo esto es una transcripción de la estela, o sea, de donde se podría encontró haber sido el Monterrey. registro, ándale, el registro, ¿no? Eh, 1.000 corderos de primavera, 500 ciervos, 500 antílopes, 1.000 patos, ahí sus foie gras, Ándale. 500, si no, 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 500 ocas, no sé qué es una oca. Ah, sí, Es una como un oca, sí, por ganso. supuesto, como un Ajá, ganso, es un cierto. pájaro, es como un ganso. Ujú. 500 ocas y 500 Acuérdate el juego ocas de la oca, salvajes, sí, compa, por tú, supuesto. partner, De ahí, compadre, te iba a decir. por eso me acordé. Ajá. Y bueno, pichones, tórtolas, pajaritos, o sea, Todo lo que muchos, existía en ese muchos, momento, todo lo que después de había ese ahí. banquete no había animales en la Mesopotamia. Y tú No dices, oye, pero manches. yo no como carne, no hay problema. 10.000 pescados variados, 10.000 huevos, 10.000 panes. Y pues yo creo que eso, y tú dijiste, bueno, pues lo pasarán a brincos, ¿no? 10.000 brincos. Ah, Pues no, no. Obviamente no. no se lo bajaron a brincos. Para hidratarse, aparte del agua, contaron con 10.000 jarras de cerveza y 10.000 odres de vino. Ah, ya ves, te estoy diciendo, ¿desde cuándo? No, es que Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Claro. No, pues es que tenía que ser, o sea, y aparte era una cerveza que también no era cualquiera, ¿no? O sea, supongo que tenían su mejor cebada, su mejor grano y todo esto.
No, no, sí, por supuesto. Y como la preparación de la comida tenía que ser, o tenía que estar a la altura del macro Ujú. acontecimiento, se eligió el mejor condimento conocido en ese tiempo, que era el aceite de oliva. Y ahí se Claro. consumieron 36.000 kilos, Wow. No más de más de 500 aceite de gramos oliva. por persona. Uf. Sí, No, 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 no. sí le dio, Impresión. le dio sabroso, ¿eh? Ahí para que te la pienses en tus eventos, En sus próximos eventos, para tus que próximos opaquen al rey, eventos. Sí, y según a palabras Azurbanipal. del rey, dice que cuando lo habla en primera persona, en su estela, y dice, cuando inauguré el palacio de Calá, alimenté de esta manera durante 10 días a 47.074 hombres y mujeres que había invitado de todas las partes de mi reino, así como a 5.000 Ujú. representantes de diversos países, más de 16.000 habitantes de Calá y 1.500 miembros del personal de mi palacio, dando el total que Wow. les daba al principio de 69.574 invitados. Fíjate, 600 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de cuántos siglos. Qué impresión. ¿Sí? Y Y dice ya cómo que, se manejaba todo. sí, y dice que según su cuenta, eh, pues también invitó al dios Azur, Ah, el bueno, pues ya gran, qué. el gran señor de Entrados los en dioses gastos, de que todo el venga el país. Dios. No se sabe los medios usados para esa invitación. No sé si fue o no, pero estuvo invitado. De alguna forma se manifestó. Seguramente, porque Casi ese banquete setenta yo no me mil lo perdería invitados. tampoco. Fíjate, estaba leyendo que, de Poco hecho, más de toda los de esta tu escena, cumpleaños. ándale, poquitos más. Esta escena, de hecho, se tiene representada en un relieve o bajo relieve en el British Museum, en el que dice, aparece el rey Asurbanipal reclinado en un diván junto a su reina. O sea, él muy fresh, ¿no? Bajo una parra de vid, desde ahí. O sea, ya tenemos la parra de vid como símbolo de poder arriba del rey y de su reina. Ambos están brindando con copas de vino. ¿Hace cuánto se hizo este relieve, partner, aparte? Sirvientes abanicándolos. Ahora sí que así como los chistes, ¿no? Para que aprendas cómo se abanica. Bueno, ese es otro chiste. Luego lo contamos. Y en las mesas se observan frutas y carnes y posiblemente pan. Pero lo más curioso es que en este bajo relieve se encuentra colgando de un árbol la cabeza decapitada de un rey enemigo. Posiblemente un rey que se llamaba Elamita. O sea, para que vean el statement cañón de este rey en este cuadro, o bajo relieve, que obviamente no se sabe quién lo hizo, pero, o al menos no tengo yo aquí el dato de quién hizo este bajo relieve, pero sí está impresionante, ¿no? Y la vid ahí representada. Ahí representado. Tenía que, Ahí sí. está. El poder, o sea, igual el rey, el dios por ahí andaba, pero lo representaron con la vid. No, sí, o sea, está muy chido. Oye, y hablando de todos estos, pues, grandes reinos y reyes y reinas antes de Cristo, tenemos a una muy importante, que yo creo que es de las más importantes, o más conocidas, o más representativas de la mujer en aquel tiempo, que es Cleopatra. Pero antes de llegar a Cleopatra, déjame te cuento. En Nueva York hay un hotel en Nueva York que se supo que en no sé qué año, hace poquito, hace no mucho, se preparó en su bar un martini que se llamó Martini on the Rock. Este martini era nada más y nada menos con un costo de $10,000, porque en el martini venía un diamante que estaba previamente seleccionado por el joyero del hotel. Se depositó en el fondo de la copa y entonces, obviamente, el costo marcaría, el diamante marcaba el costo, ¿no? Pero llegó a $10,000. ¿Con qué finalidad? Se dice que era para sorprender a una persona amada. Seguramente, pues era una pedida de matrimonio. Pero, ¿a qué voy con esto? Esto está basado en el famosísimo banquete de Cleopatra. Esta gran, pues, híjole, yo diría emperatriz, llegó a ser una emperatriz, digámoslo así, o sea, llegó a ser una, pues, reina en Egipto. Bueno, ella era griega, inicialmente era griega, y Ptolomea, una cosa así, no sé bien cómo se dice, Ptolomea, Ptolomea, porque empieza con P.
Y ella fue la última reina del antiguo Egipto y fue una estratega brillante y aparte usaba los banquetes y el vino como herramientas de poder, seducción y diplomacia. De entrada, ella tuvo amoríos con dos grandes emperadores romanos, que fue Julio César y Marco Antonio. Y se dice que en uno de esos banquetes ella le apuesta a Marco Antonio que va a tener el banquete más caro de la historia. Igual quería opacar al rey, este rey de Mesopotamia. Y porque obviamente, aunque eran esos tiempos, todo se sabía y todo se grababa y todo se documentaba de una forma u otra, Sí, ¿no? Bueno, claro. el chiste es que esta mujer, que era, bueno, para mí, a mí se me hace como que era una mujer súper, súper inteligente, le dijo a Marco Antonio, te apuesto que voy a hacer el banquete más caro que ha habido hasta ahorita. Y Marco Antonio le dice, ay, por favor, o sea, soy emperador romano, hello. O sea, yo he tenido los banquetes más caros. En todo el Imperio Romano se han dado banquetes más caros. Y le dice, no, no, aguanta. Entonces se da la cita y entonces, pues empieza todo el banquete y sí, con grandes alimentos, grandes bebidas. Uf, también invitaron a no sé cuántas personas, muchísimas personas, pero aquí lo importante no es tanto que tantas personas fueron, sino en qué momento se hizo más caro, porque se termina el banquete y Marco Antonio le dice, oye, pues muy chido tu banquete, pero Me pues estoy yo he tenido aburriendo. más caros, ¿no? O sea, tú no invitaste a ningún dios. Y entonces voltea a ella y ella era la poseedora de las dos perlas más caras de la historia conocida de ese momento. Se tenían registradas como las dos perlas más grandes y más costosas hasta ese momento, que fue poquito antes de la nueva era de Jesucristo. Y entonces, déjame te digo exactamente, qué años fue Cleopatra, porque ahorita sí ando perdida con fechas. Ok, en el 30 antes de Cristo. Y entonces se quita uno de los aretes y lo pone en una copa de vinagre de vino. Porque aparte acuérdate que para esos entonces luego el vino también pues tenía otros procesos y a veces sí se les hacía vinagre, pero aún así se lo tomaban porque también lo diluían mucho con agua. Se dice, es la leyenda, que una de estos aretes los pone en su copa y se diluye el arete en la copa. O sea, que la perla se diluye en este vinagre y ella toma la copa, se lo toma todo este vinagre y le dice, ahora sí, puedo estar segura que este es el banquete más caro de la historia, porque esa perla era de las más caras y costosísimas. Sí. Ya después, investigadores, obviamente, pues se pusieron a hacer pruebas con perlas y demás, y se dice que obviamente no se diluye una perla completa en vinagre de vino, se diluye lo que es el nácar. Pero bueno, tarde o temprano es una leyenda Una que se leyenda. sigue contando. Es una gran Que sí, leyenda. sí tiene una base química, ¿no? Por así decirlo. O sea, por un lado está la perla, que es una Ujú, estructura compuesta por, le llaman carbonato de calcio, ¿no? ujú, Cristalizado. ujú. Y por otro lado está el vinagre, que básicamente es ácido acético diluido, ¿no? Es un ácido muy débil. Por eso también dicen, para que se haya deshecho, pues necesitaba muchos días. Pues tampoco es que se De quedara así entrada. viendo el otro chavo, ¿va? Pero, Y pero Marco Antonio es como de, a ver, ¿a qué hora? ahí es donde Oye, entra la bueno. leyenda. Pero de que algo Ujú. pasó, o sea, si hay una reacción, tienes un ácido y una base, pues ahí algo pasó, ¿no? Entonces, No, si y tiene su aparte, base, cuántos días durarían estos banquetes también de estos cuates, ¿no? Y aparte, se dice que ella le gustaba mucho tomar unos vinos que tanto Julio César como Marco Antonio le llevaban desde Italia, o bueno, desde lo que era en su momento el Imperio Romano, que este vino ahora se le llama Bracchetto de Acqui, que está en lo que viene siendo el Piamonte. Obviamente ahora es un vino espumoso, dulce, para postre, pero en aquel momento era un vino tranquilo y decían también de dulzón y que tenía cualidades afrodisíacas. Así que ya saben, chicos, compren braqueto de Acqui. raqueta de Acqui. Y entonces se supone que estos emperadores la conquistaban con este vino. Aunque en sus comidas, en sus banquetes, ella por lo general le gustaba tomar vino egipcio,
que hacían vino en Egipto, hecho con uvas del Delta y lo conservaban en ánforas decoradas, que es gracias a estas ánforas que nos hemos dado cuenta de todo lo que se hacía antes. Y también vino griego, porque como les digo, en aquel momento no estaba la división como ahora, pero ella venía de una región que era griega y era el vino, el de Quíos o Lesbos, que se importaba así como súper vino. Y otro era un vino mezclado con miel y hierbas, que era muy normal que en aquella época le pusieran mieles y hierbas y especies a los vinos, porque obviamente se podían hacer vinagres, se hacían muy diferente y pues sus sabores eran medio curiosos y los, digamos, adornaban con todos estos ingredientes más. Pero sí, fue el banquete de Cleopatra con la perla diluida en el vinagre. ¿Cómo ves, partner? Ay, muy bonita esa historia. Ujú, pero sí, pues ella era, la verdad es que mis respetos de mujer. Y aparte, terminó al final ella y Marco Antonio terminando con su vida, terminaron juntos con su vida. Sí, se, Sí, por eso dicen que es una gran historia de amor también la de ellos se dos, comparada desvivieron. con Romeo y Julieta. Se desvivieron juntos. Oye, de hecho está en tendencia ahorita el tema de Cleopatra porque están cerca de encontrar su tumba. ¿Escuchaste? Sí, sí, voy a andar, bueno, Sí. para la fecha que salga este capítulo ya voy a estar por esos rumbos, partner. Ya les platicaré, les grabaré videos y les pondré lives de dónde ando, platicándoles todo esto. Y sí, sí, Ya ojalá y les si la platicaré. encuentren ya, estaría padrísimo, ¿no? Estaría padrísimo. Pues ya han estado encontrando muchas nuevas, ¿eh? Entonces, y ya está por abrir también, bueno, también espero, ya abrieron o están por abrir el nuevo Museo del Cairo, donde también tienen montonal de historia, historia del mundo. Entonces, Padre. híjole, no, la verdad es que la cultura egipcia es otro rollo. Fíjate, Bueno, ahorita ¿cuál que no? decías de uno de sus vinos favoritos, hay uno que se llamaba Collos, y Ujú. este realmente era una combinación de uvas egipcias y griegas. Y más allá de ser un gran vino, pues era como por lo simbólico, ¿no? Ujú, De la conexión claro. entre ambas culturas, ¿no? Por su reino. Y sus orígenes. Sí, Aparte. Es como hace rato estaba viendo un reel de que acaban de hacer una película o un documental o algo así de Cleopatra de piel oscura. Y perdón, pero Cleopatra no era de piel oscura. Ella era de piel más clara por porque lo... venía del área de Grecia. Entonces dicen, o sea, hello, si van a hacer un documental, están hablando de historia, no es una película de Disney que puedes cambiar. Entonces, claro, o sea, perdón, pero aquí la inclusión es muy diferente, ¿no? Hay Sí, que claro. ser apegados a la historia. Pero bueno, esa es la vida ahora. ¿Qué sigue, partner? Ok, de aquí vamos a un hecho que Ah, uff. no va a ser tan a profundidad, porque si lo quiere ver a profundidad, váyanse al vino y la religión en la parte de cristianismo, pero lo tenemos que comentar, ¿no? Porque fue Of algo course. muy trascendental, el primer milagro de Jesús, y aquí nos vamos al siglo primero en Galilea. Aquí se dan las famosas bodas de Caná, relatadas Ujú, en el Evangelio de Juan. Y pues bueno, yo creo que pueden ser el evento más simbólico en la historia del vino en temas de la religión. Y aquí pues ujú. el vino no solo se dio como una bebida festiva, sino que uno, pues, fue el vehículo del primer milagro de Jesús. ¿Qué pasa? Estaba en una boda cuando, fíjate, cuando el vino se acaba, Ujú. para dar un poquito de contexto cultural, pues sí era una especie de catástrofe, ¿no? Social No, hombre, cañón. en la celebración de esa época porque literalmente hablaba muy mal de las familias, ¿no? O sea, el hecho de que se acabara el vino, híjole, pues sí, sí, la gente hablaba mal. Desde esos tiempos se siguen hablando mal, ¿no? En las bodas. Ujú. Bueno, es que el chisme es el chisme. El chisme es el chisme. Entonces, Fíjate. Ajá. dime. No, nomás para tocar este tema, pude estar yo en Canaán, me volví a casar, como te decía, ¿No no entiendes? aprendo. Me volví a casar con el mismo. Y fuimos y fueron nuestras segundas bodas. Abrazo, mi George. Y lo logra, me logra convencer. Y entonces, ahí nos decía el guía que estas bodas, así como las del rey,
duraban varios días, duraban 5 o 6 días. Sí, Entonces no es como que, ay, qué codos, porque llevaban poquito vino. No, o sea, llevaban mucho, mucho vino y también asistía toda la gente de ahí. O sea, los que vivían ahí sí, iban, sí, ahora mucho sí que como colado boda de también, ¿eh? rancho. Como Y boda de mucho rancho. colado. Todo de rancho. Y aparte lleno de padrinos, ¿no? Ah, pues Jesús fue el padrino del vino. Pues Y sí, entonces, ahora sí que al final, y por eso luego llegó un momento en que se quedaron sin vino, porque llegó un momento en que sí, pues no le calcularon bien y se quedaron sin vino, y ahí es cuando entra este milagro, sí, el tema de ¿no? Jesús, sí, había como incertidumbre, ansiedad. Imagínate, pobres novios, iniciando una nueva etapa y vas a empezar con el pie izquierdo porque la gente va a empezar a hablar de que híjole, se acabó el vino, Sí, tal, oigan. tal, tal. Y Pues ahí, de todos pues modos sí, hablaron, porque el último vino fue el bueno, acuérdate, al principio exactamente. terminaron diciendo, ¿qué pues? El primer vino estaba bien gacho. Haciendo referencia a, Ujú. normalmente se hacía o se servía primero el buen vino para que la gente pues probara, o sea, degustara bien y como vas En su uno cinco, ajá. tras otro, pues ya los últimos todos sabemos que ya no le pones tampoco tanta atención, ¿va? Pues sí, ya bien cuetes, ya ni Ya, cuenta te das ya que ni estás cuenta te tomando. das. Entonces ya Ajá. das el vino ahí más pedorrillo, lo das al final. ¿Qué pasó acá? Este, y una vez que Jesús hace el milagro de la transformación, la gente lo prueba y dice, ah, carambas, 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 ¿qué onda? O sea, dejaste el bueno para el final cuando normalmente es al revés. Y pues no fue otra cosa más que pues ahí hacer un gran acto de Jesús. Ujú, Eh, Fíjate que se dice mucho de cómo ujú, pudiera ser el perfil, se sigue hablando, se sigue diciendo si era Shirah, si era alguna pariente del Shirah, ujú. pues nunca lo sabremos y es un gran misterio, ¿no? No, Que en algún pues se momento, dice que puede haber sido el Syrah, que es la que se tomaba más en esos tiempos, en esos lugares, como lo que hablamos de la última cena, ¿no? Que hay también pudo haber tantas sido ese preguntas que tipo de vino. pudiéramos hacer llegando al cielo, pero una de esas yo creo que sí, esa es la que voy Esa a será hacer. una pregunta. ¿Cómo Esa era? sería Nada tu más como pregunta. para saber. A ver, Dios, tengo muchas, pero la primera, ¿qué vino diste, Si era Chihuahuas? tinto, si era dulce, Si denso, si era era blanco. potente. Este, Oye, lo padre aquí yo lo que veo es, a ver, como decimos, fue un evento histórico, se ha convertido en un evento histórico, ahora sí que también como que de entrada la lectura de las bodas, ¿no? Ahora, porque pues es así como, wow, se instituye el matrimonio también como claro, tal. Es la institución del matrimonio como tal ya en lo que fue la religión cristiana. El matrimonio existe hace mucho, pero en la religión cristiana como tal se instituye el matrimonio y también es, como bien dijiste, el primer milagro de Jesús, obviamente público, porque quizá él en su casa, pues tuvo muchos milagritos, ¿verdad? Con Jesús y con José y con María, pero ya público en el que ya iban sus discípulos también y acompañado de, obviamente, de la Virgen María, fue el primero. Entonces se dice que hay dos puntos. Uno es el poder de la Virgen con él y cómo por medio del vino la Virgen se hace presente como la que le dice a Jesús, haz esto. Y sí Jesús le fue ella dice, la que se lo pidió. ajá, a ver, espérame, pues yo aquí, ¿qué onda? Y dice, no, a ver, saquen las tinajas, llénenlas de agua y hagan lo que él les dice. O sea, realmente la que dio la orden fue la Virgen. Y Jesús cumple. ¿No? O sea, él todavía dice, yo todavía no estoy listo, madre. A ver, no, sí, es ahorita. O sea, el rollo de el papel de la Virgen María en la vida de Jesús. Claro, Y lo primero que escogen es el vino. Y segundo es el statement de quién es Jesús, convirtiendo el agua en vino en su primer milagro, frente a sus discípulos, porque también esto fue un acto de que sus discípulos dijeran, ok, sí es quien dice ser. sí, Entonces, eso es lo más grueso para todos los historiadores. También esto ha sido como que lo que representa más allá de pues, las bodas y lo que se lee y bla, 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 y sí, ay, aquí qué lo bonito, qué platicamos desde el bonito. punto de vista No, del vino, ¿no? Pero realmente lo que ajá. pasó o el milagro ahí, Ujú. la enseñanza es otra, ¿no? Aquí El, centramos más por el tema del vino, ¿no?
y del poder, partner. Porque entonces ahí Sí, sí, Jesús sí, está sí. demostrando su poder como Mesías Sí, que o como enviado de simbólicamente lo Dios. platicamos en el capítulo del vino de la Ujú. religión, cómo Jesús inicia la parte de los milagros, lo hace con vino y lo cierra con la última cena, ¿no? Que Exacto. es, Convirtiendo el vino en sangre. exactamente. Oh, Entonces, ajá. sí es un Entonces, tema simbólico muy impresionante. Y el cómo la Biblia utiliza la vid, los viñedos, el vino, la uva, como parte de las enseñanzas. Porque también era algo claro. común en ese tiempo. Oye, y aparte no se fue barato. No se fue barato porque fíjate, fueron 6 tinajas de piedra con agua hasta el borde. Sí. Las tinajas eran de unos 20 a 30 galones, lo que fue ya en total como 600 litros de vino. O sea, porque cada tinaja creo que eran 60, Como en tu eh, cumpleaños. no, poquito más, no me acuerdo exactamente cuántas, pero que sí fueron 500, 600 litros de vino. O sea, no se fue barato, ¿eh? Para que vean. Y aparte, el mejor vino. Entonces, Sí, sí, sí. seguimos con el statement, ¿no? Y entonces se dice que fue vino tinto, porque era lo que la gente Porque prefería, era, según exacto. historiadores. Pero pues ya le preguntarás a Dios y nos mandas ahí un telegrama, partner. Estaría bueno, Espero, ¿no? Fíjate, no, espero no ojalá no me lleguemos por el vaya mismo. primero. Ok, ok. Oye, a ver, y cambiando un poquito, siguiendo con el tema religioso. Los Ajá. papas han sido grandes personas de poder. Impresionante. Y hubo una época que eran los que decidían quién ganaba, quién perdía, quién se casaba, quién se divorciaba, si daban las papas, ¿cómo se llaman? Las bulas o papales, a quién le daban permiso de esto, del otro. Ha habido cambios de religiones porque los papas no dan estos permisos, estas bulas papales. Y hubo uno, muy famoso, que se llamó el Papa Clemente, ¿no, partner? Clemente VI, así es. Ajá. Él, bueno, Tú traes realmente por se ahí. llamaba Pierre Roger. Él Ujú, fue elegido papa en mayo de 1342. Toma el nombre de ujú. Clemente VI. Y, a ver, él lo que tuvo, su pontificado estuvo caracterizado por un acentuado nepotismo, eh, porque en ese tiempo la mayoría de cardenales que nombró eran sus parientes, y Ujú. bueno, uno de ellos será el futuro Papa Gregorio XI, y por la simonía derivada también de la necesidad de financiar como toda su afición por el lujo, por las artes, por las letras, la simonía, le- te preguntas si sabías que era eso. Bueno, Ujú. en la religión es la pretensión de la compra o venta de lo espiritual por medio de bienes materiales, Ok. ¿no? Incluye Ah, cargos eclesiásticos, sacramentos, reliquias, bla, bla, bla. ok. Entonces él Que se sigue utilizaba usando, esa ¿verdad? Pero práctica, bueno, bueno, utilizaba esa dejémoslo práctica ahí. con esa necesidad de financiar, pues, todo ese gusto que tenía por el lujo, las artes y las letras. ¿A qué viene Ujú. esta historia? O sea, ¿para qué dar todo ese contexto? Ok. Por algo que pasa a un escenario pues ya más sombrío, que fue en Sí. Aviñón en 1348. Pues fue en toda Europa, partner. Bueno, en Bueno, sí, Europa y o sea, parte digo de porque Asia. ahí estaba él, ¿no? Sí, O sea, para sí, sí, irnos un sí. poquito a su contexto, y fue, pues sí, lo que dices, toda Y, Europa, y fue la y famosa venía de migra- Asia. O sea, fue esta peste negra que fue ya para mediados del siglo XIV. Y fíjate, se dice que la peste negra venía mucho de la rata a raíz de el camino de la seda. Acuérdate que empiezan todos estos viajeros, como fue Marco Polo. No, sí, Marco Polo. Sí, sí, sí. El que, uno fue Marco Polo. ¿Quién es el que llegó con Genghis Khan? Sí fue Marco Polo, ya ahorita no me acuerdo. Y entonces llegan todos estos viajeros, llegan a la China, llegan a todos estos lugares y empiezan a traer toda la seda y las especias. Y en los costales de todo esto que traían venían ratas y en los barcos venían ratas. Por eso se dice que la peste viene de todos estos lugares también.
que entre las especias, la seda y bla, 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 empezaron a traer muchos pedidos de diferentes cosas y llega la rata a Europa y trae esta peste. Y empieza a hacer una infección impresionante en la que se muere casi el 70% de la población de Europa. Bueno, lo que era Europa en ese momento, ¿no? 60, 70, según tengo entendido. Y este papa se conocía como un papa de excesos, de lujos, de los mejores banquetes, los mejores vinos. Era muy codo con su gente. Pues fíjate, No era... magnates y Ajá, príncipes venían a visitar la nueva sede del Papa, porque en Aviñón tenía una sede fuera de Roma, ajá. ahí le tocaba. Entonces, pues siempre estaba rodeado de artistas, de pintores traídos desde Italia, escultores, arquitectos franceses, poetas, Pues que es cuando médicos. empieza. Entonces, Ajá. pues le Es gustaba cuando el empieza, cotorreo. le gustaba el cotorreo, y es cuando empiezan a ser mecenas también de todos estos artistas. Y la cosa es que cuando empieza la peste negra, primero este hombre lo que hace es se encierra en su palacio, ¿no? Que de hecho es cuando también empieza esta famosísima DO de Chateauneuf-du-Pape, ¿no? En todo este tiempo. Que bueno, esa es otra historia, pero para quien sabe de la DO Chateauneuf-du-Pape, es el Castillo Nuevo del Papa. Él se encierra en este castillo a cal y canto y se dice que él tomaba y tomaba y tomaba vino porque su médico le decía que el vino lo protegía de la peste. ¿Ya ves? Ah, y ahorita tengo otra historia que también vi en un reel, hablando del vino. Justo, y aparte ponía en todos los accesos así alrededor de su palacio o bueno, su castillo y demás, barriles de vino incendiándose porque este fuego evitaba que la peste entrara a sus dominios. Entonces, fíjense, el vino. Primero para curarlo, para protegerlo y después también hasta para cuidar todos sus alrededores. Aunque después también hay historiadores que nos cuentan que fue un papa muy clemente, o sea, clemencia, de ahí también viene la palabra, porque sí empezó a ayudar a la gente después. O sea, yo no sé en qué momento cambia ahí su idea y sí empieza a ayudar a la gente y sobre todo a los judíos, ¿no, partner? Sí, a ver, sí, sus banquetes se volvieron legendarios, no solo por su lujo en medio de pues tanta desolación, Ujú. sino también por el papel del vino. O sea, él creía así fielmente que el vino le daba, y no solo él, tenía sus médicos de la época que Ujú. le recomendaban el consumo de vinos potentes, de alta graduación alcohólica. Me imagino que era el alcohol algo que pudiera ayudar en ese tiempo. Ujú. Pues, imagínate todo contaminado, y lo usaban Claro. como medida preventiva contra la corrupción del aire, que así le llamaban. Es que era Este, volátil, ajá, muy volátil la peste. es más, Cañón. durante ese papado de Aviñón fue cuando se impulsan los viñedos que más tarde van a dar lugar al Chateauneuf-du-Pape, que ya lo comentaste. Perdón que ando con la gargantilla y medio mal. No Este, te apures, no. Clemente VI y toda su corte, pues aparte de estar bebiendo todos estos vinos alcohólicos, lo Ujú. hacían, es que ahí está no puedo decir equilibrio, pero están las dos partes. Por un lado, sí lo hacía por placer, por su Ok. look, porque le encantaba el cotorreo, porque pues ahí se hicieron famosos sus banquetes. Y por otro lado, por la creencia, la firme creencia de que su potencia, la de los vinos, se iba a proteger de la muerte, ¿no? Que acechaba ahí afuera, Ok. los muros Ajá, del lo que te palacio. decía de que prendía bueno, los barriles. Pero ahí, por ejemplo, lo que platicábamos de protegió mucho, hizo, a ver, la gente empezó a culpar a los judíos de Sí, que eran decían los que que de habían ellos traído venía la peste. la Ujú. peste. Y no, Bueno. él sí ayudó mucho en esa parte. Hizo unas bulas, ¿se llaman? Ujú. Pues sí, hizo pues como bulas papales, edictos y demás, protegiendo a los judíos, porque Sí, los acuérdate que todo protegió. este rollo de los judíos también venía desde España. Los reyes católicos también erradicaron a los judíos de España y bueno, fue toda una persecución, bueno, ¿cuándo no? Sí, no Hacia los manches, ¿qué judíos. onda?
Bueno, Ya les trae. excepto ahorita, pero bueno, fue toda una persecución y entonces la gente en parte de Europa empezó a culpar a lo que era esta religión, a los judíos, a este pueblo, de ser los de la culpa de la peste y curiosamente son los que menos se enfermaban, porque son los que empezaban a vivir fuera, como los empezaban a expulsar, vivían fuera de las comunidades. Y entonces ellos no tenían contacto con la mayoría de la gente. Entonces decían, ellos son los culpables porque como no se infectan, ellos son los que lo traen y por culpa de ellos todos estamos muriendo y ellos no. Entonces empezaron a hacer toda una persecución y el Papa Clemente creo que también fue uno de los que ahí los protegieron. Entonces, Ok. pues ahí hubo un cambio en su filosofía, digámoslo así. Híjole, nos vamos hasta el siglo XV en Italia. Espérame, partner, porque me están ya Bueno, y ahora nos vamos hasta el siglo XV en Italia. hablando de mecenas, de artistas y demás. Hablando de mecenas, de artistas. Aquí, pues es Ujú. fascinante cómo el vino se entrelaza con la ciencia y el arte, desde el punto de vista del poder. Y, a ver, hablemos de un famoso personaje, registrado al nacer como Leonardo di Ser Piero da Vinci, del nombre de su Ujú. padre, el 15 de abril de 1452, en la localidad de Vinci, situada en la provincia de Florencia, en el corazón de la Toscana. ¿Por qué todo esto? Ujú. Porque Leonardo, imagínate, al nacer en la Toscana, pues fue un gran apasionado del vino, además de muchas otras Claro. cosas. Su Ujú. familia poseía una finca rodeada de viñedos en la pequeña aldea de Anchiano, perteneciente a esa área que hoy en día se conoce como zona vinícola del Chianti Montalbano. Ok, Eh, ok. en esa pues, maravillosa tierra de viñas y colinas, donde los siglos es como si no pasan. No pasaran, sí, es mágico, totalmente mágico. Bueno, ahí a lo largo de su vida él dedicó literalmente al vino muchas reflexiones, muchas observaciones minuciosas. Él decía il vino, il divino liquore de la uva, ¿no? Oh, El ok, divino ok. licor de la uva, ¿no? Ajá, Así lo definió y para él tenía una importancia tan fundamental con un valor casi espiritual, ¿no? ok, ok, ok. Y es una faceta, tal vez pudiera ser la menos conocida de su biografía, pero Ujú. que fue una constante durante toda la trayectoria, ¿no? Tanto Ok, humana, creativa, de Leonardo. Él dejaba reflejado esto en dibujos, en estudios de botánica, es más, hasta indicaciones en el ámbito vitivinícola, ¿no? En una ujú, ujú. carta en 1515, por ejemplo, escribe al granjero de su finca en Fiesole y le da instrucciones sobre cómo producir un vino en excelentes condiciones y sin defectos. Eh, Wow, fíjate o nomás, sea, como ¿hace que le cuánto? redacta una especie de manual vitivinícola, pues no sé, imagínate de hace 5 siglos, no sé. Ujú. Bueno, en marzo, eh, Bueno, es que se quedó pensando mi partner. trato de dar todo este contexto porque en Ujú, marzo de 1482 Lorenzo de Medici envía a ujú, Leonardo, quien entonces tenía 30 años, lo envía a Milán como un emisario florentino, ¿no? Para que ujú. trabajara para el mecenas Ludovico María Sforza, Pues es que lo llamado el corren Moro. de Florencia realmente, al pobre de Da Vinci, lo corren de Florencia, lo destierran por no cortarle la cabeza, lo destierran y el que era su mecenas, los Medici dicen, no, espérate, o sea, pues mínimo vete con alguien que valore, ¿no? ¿Quién eres? Y lo mandan Así con es, Ludovico Sforza. Ujú. Sí, llamado y el fue un Moro. gran mecenas. Sí, Ujú. Sí, sí. pues como fue a contribuir y a mantener, ¿no? Las buenas relaciones diplomáticas entre la Florencia del Magnífico y el poderoso Ducado Ujú, de Milán. Eh, ujú. por ejemplo, en junio de 1493 Da Vinci recibe el título de Ingeniarius Ducalis,
Y en Ok. 1494, bueno, entre el 94 y el 98, es donde pinta su obra maestra, el fresco de la Última Cena, en el Ujú. convento dominico de Santa María delle Grazie, La Grazie. delle Ujú. Grazie. Santa María de la Grazie. Ajá. Exactamente, al momento de terminarla, como una señal de reconocimiento, Ludovico le da la propiedad o le concede la propiedad de una viña con una extensión lo manejan como 16 pertiche. Una Ujú. pértica milanesa equivalía aproximadamente a 654 metros cuadrados. O sea, ¿cuántos eran? ¿Cuartas pérticas? 16 pertiche. ¿Por 500 metros? O sea, pues, ¿cuánto es? ¿Una hectárea son 10.000 metros o 1.000? Sí, no, es Siempre me hago menos, bolas. es Es poquito poquito, no es más tanto. de media Ajá. hectárea. Sí, 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 cierto. Poquito. Bueno, pero, a ver, plántale, Bueno, plántale. a ver, Leonardo, como proviene de esta larga tradición vitivinícola, esperaba, pues, él sí como que esperaba tener un terreno que le permitiera, uno, pues tener la ciudadanía milanesa. Eh, cuando le dan este viñedo, Leonardo realmente sentía un profundo apego por este terreno, incluso en su testamento lo legó o lo dejó a dos de sus sirvientes. ¿Qué pasa? Pues la finca pasó por varias manos, hubo un Ujú. tiempo se olvidó, y así fue pasando, en la Segunda Guerra se destruyó, o sea, como que hubo muchas cosas. Lo que sí pasó es que los Bueno, actuales, la misma Última Cena, donde está la Última Cena, tronó y bueno, lo tuvieron que proteger y todo por sí, diferentes momentos en la historia de, y pues, entre ahorita guerras y sigue, ¿eh? demás. O sea, se Ujú. retomó, literalmente, pues Sí, puedes cruzar ahí para ver la última cena y luego ya te cruzas a la finquita. pues ahora que lo dices, yo no me acuerdo, la verdad es que allá anduvimos y no me acuerdo, pero igual estaba tapadito el viñedo, pero lo que sí es que dicen que justo unos científicos reconstruyeron gracias al ADN el viñedo Exactamente. y ahí está ahorita. Ahí está ahorita, Sí. digo, no está tan visible, no es como de, ay, salgo de Santa María la Gracia y ahí está el viñedo. No, Ah, no, no, no. O pero, sea, pero sí, pues, está ahí en corto. No te sé está en decir qué tan corto. cerca, porque si no lo vi. De a ver Y si, mira, bueno, esto no lo había cruzar es investigado. un decir, ¿no? Ajá, sí, 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 pero al fin y al cabo sigue, o sea, ese viñedo Y sigue. y supongo que produciendo algo de vino. Entonces, A pues qué ver, no chido. lleva, no lleva mucho Ujú. Sí, en que el dos mil pusieron quince. Ujú. entonces, pues sí, el plan es que en algún momento puedas probar esos vinos. Este, Fíjate, oye, a ver, es que era un genio. Leonardo da Vinci realmente era un genio, era alguien, híjole, de otro mundo, como dicen. Todo lo que, o sea, su cabeza era tan, tan prodigiosa que recreaba y recreaba y recreaba cosas, aunque pocas las llevó a hacerlas. Todo era escrito, escrito. Tiene cantidad de cuadernos impresionante. Cosas de guerra, armas, etcétera, cosas para... La fotografía está basada en lo que hizo Leonardo da Vinci, pero también hizo banquetes, partner. O sea, cuando llega con Ludovico Sforza, ah, sí, hizo un sí, sí, sí. banquete. Sí, le hizo, hacía espectáculos de la corte, Ludovico Sforza, y hacía todo lo que era el teatro, todo ¿cómo se dice? Pues toda la escena, digámoslo así, lo hacía este hombre. Hacía cosas muy locas que de repente no podían llegar a hacerlas como él quería, porque todo lo quería enorme, pero sí hizo un banquete, unas bodas muy especiales ahí que tuvo, que hubieron, y todo, el banquete con los vinos, con todo, él lo diseñó. O sea, hasta eso, los platillos, ¿no? Estaba impresionante el hombre, definitivamente. Sí, 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 fuera de serie. Y sí, pero ahora vámonos a un episodio tragiquísimo. Bueno, que desató muchas tragedias y muchos Sí, enlaces y demás este lado muy fuertes en la oscuro historia, del ¿no? poder. Sí. Sí, está cañón, Y ahí el vino es cañón. testigo, pues, literalmente de las más terribles ironías. Y ahorita Matanzas. que cuentes la historia, te digo por qué ironía. No, yo estoy hablando de lo de Enrique IV de Por eso, Francia. Sí, que ahí sí, tú eres el que trae esa nota.
Yo Uy. lo he oído, pero tú traes la Bueno, ahí nota. les va. Ajá. El vino es Yo me eché la testigo, película, le eché una película sobre eso, por eso me acuerdo. el vino es testigo, puede ser testigo de las más terribles iranías porque Sí. tenemos que pensar en la boda de Enrique de Navarra, futuro Enrique IV, y Ujú. Margarita de Valois en París, en Valois, agosto de Valois. Valois, O Valois. Ujú. en París, en Esa mera. agosto de 1572. Pues sí, las celebraciones fueron magníficas, vino fluyendo para sellar la paz entre católicos y protestantes Protestantes. Ujú, hugonotes. Eh, ujú. pues imagínate, se habrían servido los vinos preferidos de la corte francesa de la época, provenientes de Loire, de Borgoña. Sin embargo, pocos días después, las mismas calles regadas de vino se tiñeron de Se sangre. tiñeron de más La rojo, matanza justo. de San Bartolomé. Aquí el Sí, vino de estuvo la fuerte. celebración se convirtió retrospectivamente, pues literalmente en un preludio amargo de una de las peores masacres religiosas de la historia. ¿Qué es lo que Ujú, pasa? Ahora sí, ahí les va. Ocurre el 18 de agosto en París, ¿no? ujú. Del 1572. Ajá. 1572, Enrique III de Navarra, futuro rey Enrique IV de Francia, se Ujú, casa con Margarita de Valois, ¿sí? ujú. Ok, Sí. la reina Margot, en la Catedral de Ajá. Notre Dame, París. Hay una película, véanla. Está buenísima. La Reina Margot, de hecho, así se llama. Fue una boda espectacular que también causó mucho revuelo tanto en los protestantes y en los católicos en París en ese Ujú, tiempo. Eh, en, en medio del sangriento periodo de las guerras de la religión francesas, ujú, incluso tras la firma de la última paz religiosa que tan solo 2 años antes, pues, Catalina de Medici había se supone. firmado porque pues, deseaba reconciliar a los católicos y a los Ujú, ujú, protestantes, y lo hizo mediante un gesto contundente, ujú. casar Sí, sí. a su hija. A su hija, que eran protestantes, con Enrique IV, que eran cristianos, pues, exacto, Sí. católicos. Entonces era la mega unión, o sea, Catalina de Medici fue la más precursora de este tema. Pero, Sí, incluso, fíjate, Enrique Navarra, que era hijo de Juana de Albert, que muere el 10 de junio de 1572 sin ver casado a su hijo. ¿Qué es lo que ujú. pasa? Ay, no. Eh, fíjate, esta Ay, Dios, fíjate Margarita, nomás. es que ando Déjate chismecito, cuento. en el chismecito. Margarita, Ay, Dios mío. católica muy devota, siempre expresó su negativa a casarse con un protestante. La futura reina Margot no pues no era ni la única, ¿no? Que consideraba problemática esta unión Con un cristiano. con un Ellos eran. cristiano, con un protestante. No era al revés, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, las dos corrientes vienen del Sí. cristianismo. El catolicismo, Ajá. un lado católico, otro lado Cierto, cierto. protestante. El Protestante. lado calvinista, recordemos que Ujú, en 1517 fue la Reforma, entonces fue unos años después. Estos ujú. hugonotes venían de una corriente calvinista y Muy bueno, pues fuerte. había un problema ahí. Eh, ¿Qué pasa? Siguen 3 días de muchas celebraciones, incluyendo banquetes en la diócesis y el hotel de Anjou, un Ujú. baile en el Louvre, En el museo. Bueno, que espectáculos, ahora es museo, pero ballets, era eh, Palacio de las Tullerías. conciertos, mascaradas, a los que estaban invitados todos los grandes nombres del reino, protestantes incluidos, Ujú, pero el pueblo parisino estaba, por un lado, harto de tanto lujo repartido en los banquetes y sobre todo ujú, era un pueblo profundamente anti-hugonote, o sea, no quería ujú, nada de esta línea protestante. Y aprovechando la presencia de numerosos protestantes en la ciudad en los días que siguieron a la boda, los católicos ordenan la masacre del día de San Bartolomé, comenzando con el ujú. intento de asesinato del almirante de Coligny, Ok. que era uno de los líderes protestantes.
y la ejecución también de los compañeros del novio. O sea, como que los Oh, casaron para, a ver, cálmense todos, pero como que ajá. tampoco también porque esa boda hizo que viniera mucho protestante y luego más la tensión que ya tenía el pueblo bueno, se arma esta masacre y bueno, el novio hasta eso lo Ujú. salvaron de la matanza debido a su estatus y pocos días después Enrique IV pues tuvo que convertirse al catolicismo para mantenerse a salvo, que ya después se, Ujú. se une de nuevo a las filas protestantes para De hecho, hay la frase muy famosa, París bien vale una misa, cuando se casan. Y esa la dice Enrique IV. Entonces sí, pero sí, obviamente dicen que en los banquetes se servía mucho vino francés de regiones como de Burdeos, de Champagne, y vinos importados de Italia o España como símbolo de prestigio. O sea, ya para ese entonces también Italia y España frente a Francia tenía prestigio en sus vinos y mucho vino fortificado, que es lo que acuérdate que en aquel momento, bueno, era wow, ¿no? Entonces, sí, sí, y obviamente dicen que también se le llama a este rey, Enrique IV, perdón, estoy pensando en Luis XV y Luis XIV, que dijo que cada campesino tuviera un pollo en su olla los domingos. Y lo usó como también estandarte político, obviamente, porque, como bien dices, estaban enojados de que los grandes banquetes y la gente de a pie, pues no tenía que comer. Sí, sí fue una época muy complicada y ya para lo que que era. Ujú. y ya que nombras a Luis XIV, Ah, sí, traes ese una es historia por ahí. otro. Sí, bueno, a ver, Luis XIV fue el Rey Sol. Si ustedes han oído de Versalles, antes de Luis XIV, todo se hacía, sobre todo los castillos y todo, estaban en la zona del Loire. Por eso ahorita mencionaste Anjou, por ejemplo. En la zona del Loire era donde había muchos castillos, está Chenonceau, está Chambord, están muchos. Y también en París, que no era la gran capital del poder, pero también en el Palacio de las Tullerías, que ahora es el Museo del Louvre, o Louvre, que el otro día me corrigió en francés, pero bueno, yo no sé francés. Entonces, en el museo, en lo que ahora es el Museo del Louvre. Y Luis XV dice, a ver, no, espérense, tenemos una casa de campo chiquita, bueno, para lo que ellos pensaban chiquita, y terminó haciendo lo que es ahora el Gran Castillo o Palacio de Versalles, ¿no? Fue el encargado de todo esto. Y, como bien digo, les decía, era el famosísimo Rey Sol. Pero este rey, aparte de que era, bueno, ostentosísimo, obviamente la mayoría de la burguesía se va a vivir a lo que era el Palacio de Versalles. Tenían, bueno, yo no sé cuánta gente vivía en ese momento y los banquetes eran opulencia y opulencia y opulencia. Y fue un rey que hizo que el champán destacara muchísimo. Fue de los que más usaban o tomaban este vino espumoso como el champán. Aparte, por ejemplo, el famoso monje benedictino de Don Periñón o Don Pierre Periñón, contribuyó mucho a que se conociera todo este vino del champán. Era también muy fanático de los vinos de Burdeos. Le llamó también al Tocay, porque se lo mandaban como regalo de Hungría. Le llamaba el rey de los vinos, por ejemplo, ¿no? Lo hizo muy famoso. También, por ejemplo, le encantaban los vinos como el Nut Saint George de la Borgoña. También le encantaba los vinos del Ródano, como lo que era Cornas, Coulé de Serrant, Lirac, los Mâconnais, por ejemplo, que eran un poquito más abajo. Bueno, todo este vino tenía una gran bodega de vinos que ya decían que era de 450,000 botellas de vino en su bodega de Versalles. Entonces, ahí sí consolidó al vino de Francia como la gran bebida. El champán era el más importante y fue el que hizo que todos estos productores también se fueran a los cielos, ¿no? Fue uno de los grandes precursores del vino de Francia como tal, en todos sus eventos y en todos sus banquetes y demás. Era vanguardista, ¿eh? O sea, Ujú. literalmente
era famoso por sus fiestas. Tú sabes que él era, bueno, durante su reinado se publicaron las primeras guías turísticas de París. Sí, qué Y loco, porque también aparte tenían que salió, viajar. sí, y también Ajá. sacó la primera revista de moda de la historia. Sí, claro, está cañón. Aparte, por ejemplo, fue el que hizo el alumbrado público. Como la Sí, gente tenía que viajar de los pueblos hacia Versalles o de París, de toda la región del Loire y demás, hacia Versalles, empezó a poner como ponía a diferentes siervos, digámoslo así, trabajadores con mecheros o cómo se les llama, antorchas. Entonces iban como que prendiendo y apagando las antorchas o se iban cambiando de lugar para que todos sus invitados durante todo el camino tuvieran iluminación. Al punto que llegó el momento en que le encargó a su gente que inventaran un sistema de iluminación y es el que hace que también empiece a tener iluminación todo este espacio o todo este lugar de Francia. Hazme el favor. Así nomás, para que sus invitados que iban a los banquetes a probar estos grandes vinos pudieran ver mira y no se nomás. cayeran en el intento. Entonces sí, fue el que empezó con todo lo que fue el sistema de iluminación por toda la ciudad y demás. Entonces, sí era un rey que sentía una pasión por el vino impresionante. Claro que también hizo muchas cosas por Francia, no nada más el vino, pero hablando de este tema, la gente lo quería mucho, muchísimo. Y pensar que 2 reinados después viene la Revolución Francesa, ¿no? Pero sí, fue un gran jerarca, digámoslo así. Fíjate, ¿Qué sigue, cuando, partner? hablando de este señor, hay una leyenda, bueno, Ujú. creo que sí fue así. Al final de sus días, él pues le dio gangrena y Sí, estuvo horrible. buscó una solución. Bueno, él tenía gangrena en su pierna y se sumergía en una bañera llena de vino, pensando Sí. que esto, fíjate, le No, tú encantaba tanto el vino que dijo esto me va a sanar y pues no. lo que le ha de haber ardido, No, imagínate cómo cállate. le ardería eso, con gangrena y en la acidez del vino y demás. Híjole, bueno, quién sabe, con gangrena ya no Ay. sientes, ¿verdad? No sé, no sé. A ver, partner, nos faltan como 3 episodios, Ay, 3 cosas no. más. Vamos, vamos. Vámonos, No sé vámonos, cuánto rato vámonos. llevamos ya. No, yo tampoco sé, pero está padre, ¿eh? Están buenas Está las historias. padrísimo. A ver, vámonos. Es que el chismecito está muy bueno. A ver, ¿cuál sigue? Imagínense, Sigues tú con sí, Napoleón. ándale. Sí, la preferencia de Bonaparte. un solo hombre puede catapultar un viñedo a la fama mundial. Y Napoleón Así Bonaparte, mero. como tú dijiste, es el mejor ejemplo con su vino predilecto, que era el Chambertin, o no sé cómo se diga, Ujú. Schönbergten. Ujú. Chambertin, Sí. un tinto de la Côte de Nuits, de Ajá. Borgoña. Good de Y nuit. según Ujú. cuenta su secretario personal, ¿no? Que era el mariscal Luis Marchand, Ujú. no sé cómo se diga. Él. Él. Él en sus memorias lo ponía así. Lo único frío que había en la campaña de Egipto era el Chambertin de Napoleón. Y lo único cálido que existía bajo el gélido cielo de Rusia era el Chambertin de Napoleón. Oh, fíjate. Esto da una idea de los cuidados extremos que dedicaba pues, este emperador a su vino preferido, mucho más que a sus soldados o a él mismo. Ajá. Ajá. Eh, Fíjate, Las Cassés, ¿no? Otro biógrafo imperial, en su Ujú. memorial de Santa Elena, decía que durante sus últimos 15 días Napoleón bebió constantemente el mismo vino, por supuesto, su querido Chambertin. Le Ok. gustaba tanto que pensaba que era bueno para su salud. Y fíjate, hay algo curioso con el nombre de Chambertin, porque este tiene una compleja etimología, que en un principio alude a la contracción de Champ du Sieur Bertin, que Ok. es el campo del señor Bertin, o Ah, Bertin. ok. Pero ¿Berta? además, Bert es uno de los nombres originarios de la Borgoña, que significa literalmente célebre. La Ujú. terminación in de Mm. Chambertin sería equivalente al es español, es decir, hijo de.
como como Hernández. Hernández, hijo de Hernán, y así, ¿no? Mm, Martínez, hijo de Martín. oh, Por tanto, una ajá. traducción libre del nombre nos llevaría a algo así como el campo de los célebres hijos de la Borgoña. ¡Ah, su Es un vino tinto hecho de uva madre, Pinot Noir. ¿verdad? Sí, pero qué loco. Es que todo Sí, tiene su origen así muy está chido. padre. No crean que Su nomás, ay, se les ocurrió. No, no, No. no. Su obsesión era tan Todo- grande que se negaba a beber cualquier otro. Tenía un proveedor fijo, la casa Soupé et Mm, Pierrux. Pierrux, ok. ¿cómo se llama? Que le aseguraba el suministro de sus añadas favoritas. Se dice que lo bebía moderadamente, siempre mezclándolo con un poco de agua y pues lo llevaba a todas sus campañas militares. La única campaña en la que no pudo llevar su Chambertin fue Ujú. la de Waterloo. En donde pierde. Y muchos Claro, dicen borgollones, que se lo atribuían a que no traía con su vino. ese toque de humor negro, le atribuyen la Sí. derrota pues, a esta gran Fíjense, carencia. hasta eso. Bueno, también él era un gran amante del champán. Sí. Acuérdate que su famosísima, bueno, dicen, ¿verdad? Dicen que él tenía esa famosísima frase que el champán en la victoria lo mereces y en la derrota lo necesitas. Sí, Y gracias a Napoleón y todo su ejército viene el famoso sablage, ¿no? Que es, así pum, que es. abren la botella de champán con la espada o con el sable, de hecho. Así Entonces es. sí, fíjate, y pensar que terminó exiliado, ¿verdad? Pero bueno, qué horror. Así pasa luego Con los grandes. con los grandes o ambiciosos, yo creo también, porque fue también muy ambicioso. O sea, quiso reinar todo. Todo. Y fue, o sea, logró reinar casi todo lo que tenía pensado, pero Rusia también le costó. Y bueno, fueron muchos. Pero, a ver, hay otro, ¿Qué más? hablando de emperadores. Hay una comida o una cena muy famosa. Se le conoce como la Cena de los Tres Emperadores. Esto fue en París para 1867. Había una feria que se le llamaba, bueno, una exposición universal. Y obviamente el, ¿cómo se llama? Host, quien los recibía era Napoleón III. Y entonces, en ese momento estaban en París. Mira, déjame te digo quién estaba. El zar Alejandro II, con sus hijos de Rusia, con sus hijos Alejandro y Vladimiro. Bueno, eran reyes, bueno, eran zares de Rusia, era zar de Rusia. También estaba rey de Prusia, Guillermo primero, y también lo acompañaba quien era su, ay, ¿cómo le llamaban? Se me fue secretario, Otto von Bismarck, que también él fue una clave importantísima en lo que viene siendo la Primera Guerra Mundial, porque esto fue añitos antes de lo que empieza a ser la Primera Guerra Mundial. Entonces estaban estos hombres, los zares, el rey de Prusia y Napoleón III en París, porque los habían invitado a estas exposiciones. Y entonces resulta que se hace una cena de los tres emperadores o tres reyes. Esto fue el 7 de junio de 1867 en un café que era muy famoso, que era un restaurante realmente, que era el Café Anglais. Y ahí se celebró esta comida. Pero déjame te digo, se sirvió, nomás para que sepas, 17 platos y 8 vinos durante 8 horas. Costó aproximadamente lo que sería en aquel momento 400 francos, lo que ahorita vendría siendo $7,500 por persona. Baratito. No, pues dame dos. No iba tanta gente como en las de Cleopatra y el otro rey de allá de Mesopotamia. Pero sí, aquí todavía se limitaban un poquito. Entonces, algo de lo que se sirvió fueron sopas, caldos, se espesaban con tapioca. Ahí todavía no se le ponía tanta harina. También potajes, que eran como purés de diferentes guisantes, algunos platos ligeros, había soufflé, escalopas, filetes, pollos, patés, langostas. Y
bueno, diferentes cazuelas, por ejemplo, de vegetales con cremas, berenjenas y diferentes, obviamente, animales de casa, ¿no? Pero aquí te digo los vinos que se sirvieron. Un Madeira de 1810, Jerez de 1821 o Sherry, Chateau d'Yquem de 1847, un Chambertin de 1846, Chateau Margaux de 1847, Chateau Latour de 1847, Chateau Lafite de 1848 y un Champagne Louis Roederer. También, obviamente, este no viene la añada, seguramente sí tenía, pero no viene. Y lo mejor es que todo esto fue para estas tres personas. O sea, nada más. Seguramente había algunos viéndolo, pero fue No, para estos no, no. tres. Y curiosamente, el zar Alejandro al final dice, oigan, no nos dieron foie gras. ¿Por qué no nos dieron foie gras? A lo que el chef responde que en la cocina francesa no era costumbre servir foie gras en junio. Después, al zar se le envió diferentes y varias terrinas de foie gras como regalo a Rusia, para que no se quedara con las ganas. Entonces, es impresionante cómo, o sea, todo lo que sea para tres personas. Y dicen que en ese banquete pidieron que lo que era el champán de Louis Roederer se sirviera en una botella transparente y sin fondo, para que el hijo del zar, que iba junto con él, que era Alejandro II, pudiera ver el contenido de la botella. Pues después, para lo que viene siendo 1870 y algo, 76, en Rusia se dieron cuenta del poder del champán. Y aparte eran grandes compradores de champán. Impresionante, les encantaba, eran los mayores compradores de champán también. Entonces, la dinastía Romanov, que por cierto, si les gusta este tema, vean la serie de los Romanov en Netflix, que es muy buena. Y aparte, según historiadores, que está muy afín a la historia. Esta dinastía era súper fan del champán. Y le piden a esta casa, Louis Roederer, que les diseñe un champán específico para ellos, porque a ellos no les gustaba que la botella fuera verde. Ellos querían ver el contenido del líquido, obviamente, ¿no? Entonces, diseñan el famosísimo champán cristal, que tampoco tiene fondo en la botella. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, como les digo, se venían todos estos dimes y diretes de la guerra, que si Austria, que si Prusia, que si pues, lo que era, lo que ahora es Alemania, que todavía no se consolidaba como Alemania. Había muchos dimes y diretes y entonces siempre tenían miedo de que llegara una bomba o algún elemento explosivo en diferentes envíos. Entonces creían estos zares o este zar que en el cuenco de la botella del champán podían meter alguna bomba. Entonces les pidieron específicamente que se viera el contenido, que la botella fuera transparente y que no tuviera ese hoyo pues sí, ese cuenco, digámoslo así, al fondo de la botella, que es necesario por la presión que tiene un champán en una botella. Entonces creo que hicieron una botella un poquito más gruesa, bla, bla, bla. Pero sí, así para 1876 nace el famosísimo champán cristal de Louis Roederer, gracias a la dinastía de los Romanov. Y a ¿Cómo ver, tras ves? la caída de la monarquía rusa en 1917, Luis Sí, estuvo Roederer fuerte. decidió continuar con la producción de cristal. Ah, claro, hasta Y la fecha. porque fue hasta el 45 donde se comercializó al público y desde Ujú. entonces, pues ya es uno de los champañes más cotizados y considerados de Prestigiosos. lujo. Sí. Fíjate que yo hace poquito, en una cata que nos dio Rodrigo, probamos un champán cristal y, a ver, quizá mi expectativa era exageradamente alta, no me vayan a criticar, por favor. Era muy alta y cuando lo probé fue así como de, ok, está muy rico, pero no se me hizo extraordinario, no sé. Igual y fue ese en especial, igual y sí es muy extraordinario, pero esa vez que lo probé no se me hizo tan extraordinario. No sé, me falta probar mucho champán, ¿no? También, Acá será el pero tema sí. que de la historia. Digo, Ujú. Cristal pudiéramos decir que no fue creado como un producto comercial, No, sino claro que no. más bien como esta como máxima expresión de lujo y paranoia, ¿no? Para el hombre más poderoso de Rusia. Sí, sí estuvo fuertísimo. Y pensar cómo acabó el hijo, ¿no? Desgraciadamente.
Gacho, gacho. Por eso vean esa serie, vean la serie de la dinastía, los Romanov se llama nomás así, y el papel de Rasputín en todo esto. Y bueno, no, sí está muy heavy. Y luego obviamente viene la película aquella de Anastasia, ¿no? De Disney, que se tiene la leyenda que la hija más chica sobrevivió, pero pues no, dicen que no. Muchas personas, ha habido dos, tres mujeres que se proclaman ser Anastasia o se proclamaron ser Anastasia en su momento, pero luego vieron que no era. Pero bueno, otra parte de Rusia, por ejemplo, también es La viuda de Clicó. ¿Te acuerdas que platicamos de esta famosa película? Por Que a supuesto. nosotros nos encantó, pero luego estando allá en Champagne, me dijeron que no estaba tan apegada a la realidad, no sé, pero a mí me encantó la película. Para 1811, Bouteflika logra lo que vienen llamándole Couvée de la Comète o la cometa. Y entonces tenían varios envíos a Rusia, pero por ciertas guerras, la famosa guerra de los 30 años y demás, tienen ahí broncas. España invade lo que era esa parte de Francia y bueno, fue mucho rollo, pero ella empieza a mandar estos champagnes por abajo de la mesa, obviamente era contrabando y Rusia empieza a comprárselo, cañón, le gustaba mucho y por eso es que Bouteflika decide esta etiqueta amarilla, porque era el color que tenían en San Petersburgo, en todos los edificios en la plaza, no me acuerdo cómo se llama esta plaza en San Petersburgo, entonces era por donde entraban y decide ponerle este color para que también los rusos todavía lo probaran y lo quisieran mucho más. Y sí, fue de los primeros champagnes que también prueba estos ares y les encantaban. La viuda de Clicquot, fíjate, muy lista. ¿Cómo ves, partner? ¿Qué otra? ¿Traes otro por ahí? A ver, igual ni nada más como comentario, digo, para ya no extendernos Ajá. tanto, Yo el traigo tema uno de... último bien bueno. No, ahorita lo echas. Por ejemplo, Sí, el ya tema sé. de la reina Victoria. eh, Ah, sí. Fíjate, esta mujer tenía problemas de alimentación. Súper impresionante. Ella no podía dejar Pues de no se le comer. veía. Ah, ok, Este, sí, de mucho. sí, sí. O sea, Ajá. Sí, chava. sí, sí. Este, Pequeña no era. no, no. Dicen que sí tenía médicos ahí todo el tiempo controlando esa parte porque era impresionante. Es ¿Qué que, pasa con ella? Pues también ella era una mujer muy poderosa, muy cañón. poderosa. Estamos hablando de Londres, 1838. Imagínate la coronación de una joven reina Victoria. eh, 18 años tenía, partner, no manches, y es aquí una niña. realmente el banquete, lo que decían es que no era otra cosa más que un reflejo del poderío global del Imperio Británico, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque la carta de vinos, por ejemplo, y eso nada más era lo que quería acotar, ujú, ujú, era un mapa del comercio mundial. Por ejemplo, había, por supuesto, champán para los brindis, el ujú. Hock, ese es el nombre con el que los británicos conocían a los Rieslings alemanes del Rin, Riesling, ah, ok, ajá. el Jerez Sherry de Ujú. España, que era un aperitivo indispensable, un Oporto de Portugal, para acompañar ahí sus postres, sus quesos Stilton, y Ay, y qué por rico, se me supuesto, antojó. el claret, que eran los grandes vinos tintos de Burdeos, que Ujú. era la bebida por excelencia de la clase alta británica. Ahorita que diste tú Cierto. los vinos que se aventaron los ares, dije, ah, mira, pues Ujú. acá como que también la carta de vinos puede ser ahí una marquita de Statement. poder, ¿eh? Sí, 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 sí. Claro. Sí, fíjate que dicen que la coronación de ella, a ver, todos los reyes de Inglaterra por lo general se coronan en Westminster, que es la abadía, Sí. Westminster. Y entonces ella no, ella se coronó en el Palacio de Buckingham a los 18 años y decían que ella en sus banquetes, en general, no, más allá del de su coronación, era la regla. La gente come mientras yo como. Ah, En sí. cuanto yo acaba de comer, se acabó la comida. Nadie más come. Así era O su sea, era ritmo. de que en cuanto me sirvan, cómetelo, Vale. porque si no, porque la reina era compulsiva para comer. Sí. Ella muere su marido y se le viene una depresión tan fuerte que una de sus pues, señales de esta depresión era el comer así en automático muchísimo, pero también rapidísimo, así como de "Puf, me voy a llenar ahorita".
no sé si, ¿cómo se le puede llamar? Un trastorno alimenticio, como bien decías. Y entonces los que comían alrededor de ella era, pues comen friega, porque si no, ya no comiste. Sí, sí, era como muy estricta en lo que la gente tenía que seguir alrededor de ella. Y sí, justo le gustaba en todos sus banquetes tener muy buenos vinos, más allá del de la coronación. Y hubo, creo que, no me acuerdo cuántas personas esperaron esa vez. Se abrieron más de 10,000 botellas de champán claret, como bien dices, y fueron 400,000 personas las que fueron a ver su coronación. No más, así nomás. Entonces, sí fue fuertísimo todo el glamour que esto llevaba. Y por último, hay uno, ya para 1971, se le llama el banquete de 2500 aniversario del Imperio Persa. ¿Te acuerdas aquella película de los 300 que Por peleaban supuesto. contra los persas, que llega Xerxes o Jerjes o como le llamaban, el rey Jerjes. persa aquel? Bueno, obviamente ganaron los persas en aquel momento y el 2500 aniversario del Imperio Persa para 1971 está citado como el más caro de las épocas modernas. En octubre de este año, Mohamed Reza Pahlavi organiza una celebración de 3 días, tan sencillo, en Persépolis para conmemorar este aniversario. Se importaron 18 toneladas de alimentos, se construyeron tiendas de lujos en terrenos de las ruinas antiguas y se invitó a reyes, presidentes y dignatarios de todo el mundo. Se le ha llamado la historia, el banquete o la fiesta más cara de la historia. Se sirvieron, por ejemplo, para que veas, mousse de colas de cangrejo. Como plato principal también fueron unos racks de cordero, rellenos y rostizados, así de jugo, con su jugo. Pavo real o paon à l'impériale, o como se diga, rellenos de foie gras, porque es un símbolo como cortesano el pavo este. Postres dulces, anillos de hígado, sorbetes de champán, pero los vinos que se usaron. Ah, bueno, un pastel de 33 kilos para celebrar el cumpleaños de la esposa, que se le llamaba la Chambanú, a la esposa de este Shah. El brindis oficial se hizo con Dom Perignon Rosé de 1959. Se usaron vinos como Chateau Aubryon Blanc de 1969, o sea, un vino blanco de Chateau Aubryon de Bordeaux. Chateau Lafite Rothschild del 45, porque aparte acuérdate que los vinos de 1945 son carísimos porque es justo cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, son vinos que el rendimiento fue mínimo, mínimo. Entonces, son carísimos los que puedes llegar a encontrar. Igualmente, un Musigny Comte de Vogue 1945 en Magnum para acompañar el pavo real. Eso fue, obviamente no era uno, eran muchos. Y bueno, se consumieron diferentes vinos de cosechas antiguas, champán, coñac, etcétera. Entonces, sí fue un gran, pues banquete para celebrar los 2500 años del reino persa. No, yo me ¿Cómo ven? estreso con una fiesta de 20 personas. Ya sé. No, sí está muy grueso. Entonces, pues bueno, ahí nomás para que vean todo lo que se da en estaba viendo si me faltaba algo, todo lo que se da en estos banquetes. Este es nuestro primer capítulo. No sé cuánto duramos, partner, en este No, no tengo capítulo. idea, pero no quiero ni voltear a Bueno, ver. Pero sí, escúchenos en 3 o 4, no pasa nada. Lo pedacitos. bueno es que son chismecitos, no pegados. Son chismecitos, lo van oyendo y ya tienen algo de qué platicar en sus cenas, en sus próximos banquetes, ya tienen algo de qué platicar Sí, sí, de sí, está todos padre. estos reyes, emperadores, reinas, que nomás mencionamos 2 mujeres, oye, hay que Debe buscar de haber más más, debe mujeres. de haber más. La Eh, reina Victoria y Cleopatra. Bueno, no, y Margot. Salió la reina Margot ahí también. Catalina de Medici y clicó. también era otra que, la Bouffe Clicquot. Sí, sí, hay muchas mujeres que también están dentro de todo este poderío, el vino en el poder. Así es, creo que fue un viaje extraordinario por la historia, por el mundo. Y queda claro que para entender la historia a veces solo hay que prestar atención a lo que se sirve en la copa. Así que, Exacto. Ay, qué partner, qué cosa, ¿no? filosófico.
Es que el Hay poder que es todo poner un tema. atención en lo que se sirve en la copa. No, sí, es todo un tema el vino y poder. Definitivamente ha sido signo de poder desde Mesopotamia, como bien lo dijiste, y Hasta la hasta la fecha. fecha, porque... Ah, ya me acordé. Otro que iba a ser que se salvó por borracho A ver, fue una persona que venía en el Titanic. Justo hoy vi el reel. No me acuerdo qué cargo tenía, pero era así, de los que ayudaban. Y entonces él lo que dijo, a ver, esto ya valió, yo me voy a tirar al trago. Se puso a aventar sillas y cosas al mar para que sirvieran como objetos flotando, para que la flotante. gente se agarrara de ellos. Una vez que terminó hacer eso, se tiró al trago, se tiró al mar y duró creo que 2 horas en el agua, porque, a ver, eran aguas heladas. A los 10 minutos la gente moría congelada. Bueno, son de los que encontraron después de que llegaron, el primer barco que llega a, pues, a ver quién sobrevive. Fue de los pocos que sobrevivieron sin daño alguno, gracias a que estaba tan Andaba bien alcoholizado cohete. que su cuerpo no se congeló. O sea, a ver, Ok, no qué estoy buena diciendo que se estrategia. pongan cohetes, no estoy diciendo que se pongan cohetes, pero, bueno, el vino calienta. Y sí, Véanlo como lo quieran ver. sí, tienes Véanlo como razón, lo Mari. quieran ver. Pues mil gracias a todos los que nos escucharon. Esperemos que hayan disfrutado tanto este capítulo como nosotros. No cerramos aquí, cerramos hasta el que sigue, o si es que cerramos, Ujú. mándenos sus historias de el vino y el poder que El nos vino y el poder. faltaron. Y por supuesto, estamos súper felices, súper contentos de poder vernos y escucharnos la próxima semana en Rewind. Mari, muchísimas gracias. Tus redes, partner. Edgar.fotosom. Mari López Som, con doble M. Y pues bueno, síganos como Rewind en las diferentes plataformas, tanto de audio como sociales. Y pues bueno, seguimos con un nuevo capítulo que ahora nos venimos a Nuevo Mundo con el vino y el Au. poder en el próximo capítulo. Chau, chau. Entonces, gracias. Bye. Pónganos estrellita. Adiós. Rewind.